Muy bien. Ok, muy buenas tardes nuevamente. Para nosotros es un gusto como asamblea poder tener este tipo de instancias donde podemos escuchar, podemos predicar, podemos compartir la palabra del Señor. Es un gusto para nosotros el poder nutrirnos también de la palabra. Por lo tanto, acabamos de tener esta reunión de oración para poder encomendar esta reunión. Así que rogamos la ayuda también del Señor en en estos dos mensajes. Bien, así que voy a proyectar una presentación para que vayamos juntos ordenándonos en este tema que les quiero plantear el día de hoy. Es un tema o un camino temático que nos lleva hacia la cruz. Bien, de hecho, ahí me confirman, creo que debiese estarse viendo, ¿bien? Y le he puesto el camino hacia la cruz y cómo Cristo Jesús cumplió las Escrituras. Mostrarles cómo nuestro Señor no fue un simple hombre o una buena persona, sino que fue alguien que estaba prometido desde la antigüedad. Muchos profetas hablaron de él. Muchos profetas hablaron sobre cómo él iba a nacer, cómo iba a ser su vida y sobre todo cómo iba a ser su muerte, cuál era su misión. Vamos a tratar de hacer un pequeño recorrido acerca de todos estos pasajes que nos ilustran sobre quién es el Señor Jesucristo, sobre cuáles fueron sus etapas en este mundo durante esta media hora, ¿ya? Así que vamos aquí, ya les estoy mostrando cuál es el pasaje guía que vamos a tener, que es Mateo capítulo 26, versículo 54. Bien, voy a tomarme la atribución de ir variando algunas versiones, ya, para poder dar un poco más de entendimiento, y así también podamos irnos nutriendo también de muchas versiones. Sé que muchos ahí tenemos nuestras Biblias, la Reina Valera el 60, otros tienen otras versiones, así que también aquí puse este texto base. Bien, el texto que vamos a leer es un texto que está situado, bien, en un contexto en el cual el Señor estaba en Getsemaní orando con sus discípulos, preparándolos para todo lo que había de venir. Les instaba a que oraran, bien, les instaba a que se prepararan, pero ellos se dormían una y otra vez. Bien. Por lo tanto, llegó el momento, el Señor es arrestado y allí Pedro alza su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y allí es donde surge este versículo. Y por supuesto me voy a fijar en la parte final del versículo. Bien, eso va a ser nuestro texto base, nuestro texto guía, bien, al momento de poder irles exponiendo el tema que les acabo de mostrar. Dice así la palabra del Señor. ¿No te das cuenta de que yo podría ver o yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? ¿Y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, acá está la parte que me gustaría poder destacarles, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Hasta aquí en esta primera lectura que vamos a hacer. ¿Cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Lo que tiene que ocurrir en unos momentos más, lo que está ocurriendo en este momento. Resulta de que todo lo que fue profetizado, todo lo que el Señor pasó, el cómo nació, todo lo que vivió en este mundo, tenían su punto culmine o su clímax en dentro de toda esta historia en un episodio específico, que es lo que veíamos en el título anterior, la cruz. Todo guiaba y encaminaba a este punto central, que es la cruz. ¿Cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? No tienes por qué intervenir, Pedro. En pocas palabras, deja, porque yo lo tengo todo bajo control. Y todo lo tenía bajo control, incluso desde su nacimiento, el cual nos muestra la promesa que apunta a la cruz. Estos van a ser los tres puntos que voy a abordar en estos 25 minutos que me quedan. La vida de Cristo y el camino que conduce a la cruz, vamos a ver
un par de versículos que nos muestran y muestran cómo los profetas hablaban de la vida de nuestro Señor y por supuesto el clímax que se define en la cruz, que es la muerte de Cristo. Bien, así que vamos a hablar del nacimiento, que también fue recordado en unos días atrás por todo el mundo. Y por supuesto para nosotros los cristianos tiene un énfasis bastante especial, ya que finalmente el Señor nace con un propósito y este propósito es poder cumplir la voluntad de Dios, muriendo en la cruz para poder rescatarnos, para poder cumplir su voluntad también. Tenemos la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Así que vamos en primer lugar con el nacimiento de Cristo y la promesa que apunta a la cruz. Por lo tanto, vamos a leer en Mateo capítulo 1, el versículo 21 y 23. Bien, Mateo capítulo 1 del 21 al 23, lo dejé acá también para aquellos que no tengan Biblia, que puedan tal vez ser invitados, ¿cierto? Y no tengan una Biblia en sus manos, no se preocupen, aquí vamos a dejar algunos versículos para que también los puedan leer. Así que dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí está esta porción. Entonces, si se fijan, ya todo está comenzando a, a correr, el reloj está comenzando a contar. El Señor se encarna y viene a este mundo y nace en Belén. De hecho, hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero por temas de tiempo solo podré abordar dos. ¿Bien? Y lo interesante acá es que hay dos nombres presentes. Primero está su nombre Jesús, que nos muestra su propósito, lo que va a hacer en este mundo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una salvación que se va a llevar a cabo en un acto específico, y ese acto específico es la muerte en la cruz. Él salvará a su pueblo de sus pecados y también se nos da otro nombre, un nombre espiritual, un nombre que nos muestra la condición divina de nuestro Señor, porque Él es el Salvador de su pueblo, porque limpiará sus pecados, y también es Emanuel, porque Dios está con nosotros. Dios viene y habita en medio de su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Viene y tabernacula en medio de su pueblo, tabernaculó en medio de su pueblo. Así como lo hacía en la antigüedad por medio del tabernáculo, como estaba también el templo donde la presencia de Dios se manifestaba y estaba en medio de su pueblo, pero acá lo hace por medio de su Hijo, que es Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ya comienza a cumplirse la escritura. El profeta Isaías, de hecho, nos habla esto en el capítulo 7 y nos habla acerca del nacimiento virginal, lo cual es una señal del cumplimiento de esta promesa, que un Mesías vendría y nacería por medio de esta virgen que va a concebir y dar a luz a un hijo. Por lo tanto, ya comienza el Señor a cumplir las escrituras, incluso desde su nacimiento, en un plan perfecto que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es súper interesante, porque finalmente todo nos habla de esta persona específica, de esta persona específica que nosotros queremos entregarte y darte a conocer en esta tarde. No es algo fortuito, sino que es todo planeado, todo completamente estructurado para que pudiese llevarse o se pudiese llevar a cabo en un momento específico de la historia. Por lo tanto, Isaías 7 se cumple cuando María concibe y da a luz un hijo. Y ese hijo es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Miqueas capítulo 5 y versículo 2 también nos habla acerca del lugar del nacimiento del Salvador. Y es súper interesante. Fíjense lo que dice en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Leeré en esta versión también, que dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad.
ya nos habla de su preexistencia. Ya nos habla acerca de un Salvador que viene desde la eternidad, su origen está desde la eternidad. Aquel y el único que puede tener esta condición, por supuesto, es Dios, que envía a su Hijo en medio de su pueblo, que es lo que veníamos hablando hace unos momentos atrás. Así que este profeta Miqueas nos habla que el Señor Jesucristo nacería en Belén y por supuesto nos habla de su condición divina. Por lo tanto, tenemos acá ya a alguien que cumple con este primer parámetro en su nacimiento y esa persona es el Señor Jesús, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que desde el inicio, el propósito del Señor Jesús fue salvarnos, como indica las Escrituras. Y por supuesto, su destino ya estaba ligado a la cruz, donde él iba a llevar a cabo su obra redentora. Y el nacimiento fue el comienzo del cumplimiento de las Escrituras, marcando el inicio de todo este plan perfecto. Ya se venía dando directrices por medio de sus profetas, por medio de los salmos, por medio de, o como dice después el mismo Señor Jesucristo camino a Emaús, que les entregó, ¿cierto?, la palabra a estos dos discípulos diciéndoles que hablaban de él desde Moisés y todos los profetas. Así que, efectivamente, todo el Antiguo Testamento apunta a una persona, y esa persona es nuestro Señor. Pero Él también nació y creció, y por supuesto me gustaría poder hablarles de la vida de nuestro Señor, cómo Él forjó su camino que también nos va y conduce a la cruz. Porque efectivamente Él comenzó su ministerio a los 30 años y allí en su pueblo hizo milagros y estuvo también cumpliendo las escrituras. Hablaba acerca del reino, hablaba acerca de Dios. Él, él mismo decía, Padre y yo uno somos. Y por supuesto él era avalado por, por Dios. Y me gustaría poder utilizar en este segundo punto el pasaje de Mateo 20. Mateo 20, versículo 28. Un texto que es bastante conocido, el cual el Señor ya nos mostraba cuál era su propósito, por qué estaba haciendo todo lo que hacía allí en Israel. Cada milagro nos mostraba, ¿cierto? Nos daba un panorama de quién era Él, de quién es Dios, mostrando misericordia, mostrando un amor tangible. Bien, y por supuesto nos deja este tremendo versículo y que dice lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos. 6 capítulos antes de la crucifixión. Ya estaba hablando de dar su vida en rescate por muchos. Ya estaba diciéndole a sus discípulos que su real propósito no era solo quedarse allí en Israel, hacer milagros, entregar la palabra, sino que él vino con un propósito mayor. Y este propósito mayor era dar su vida en rescate por muchos. Y sobre todo, dar su vida en rescate por ti, en rescate por mí. Porque también nos incluye. Estamos dentro de este precioso plan de redención del mundo. Incluso si estas palabras ocurrieron o el Señor las dijo 2000 años atrás, pero la salvación aún está vigente. La puerta aún está abierta. Y el Señor continúa salvando. Por lo tanto, sí, para dar su vida en rescate por ti, por ustedes que están escuchando en esta tarde. Por lo tanto, durante su vida, el Señor se preocupó de cumplir cada profecía que apuntaba al Mesías prometido. Él vivió una vida perfecta en este mundo, cumpliendo cada palabra de la ley, mostrando el reino de Dios en este mundo. Por lo tanto, hay un pasaje tremendo que es el de Isaías 61 y que de hecho este también se menciona en otros evangelios cuando estaba allí en Nazaret y está en la sinagoga un día sábado y lee justo este pasaje.
Le entregan el rollo del libro de Isaías, abre el rollo de Isaías y lee las siguientes palabras. Fíjense lo que dice Isaías 61, solo el versículo 1 y 2. Se los voy a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hasta acá esta profecía. Finalmente, Jesús, al terminar de leer esto, dice, esta palabra se ha cumplido frente a vosotros. Él es el ungido de Jehová. Él es aquel que está avalado por Dios para poder cumplir con este propósito de venir a este mundo y poder predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a aquellos que están cansados. Buenas nuevas a aquellos que están perdidos. Y esto, la verdad, si hacemos una introspección, miramos nuestro corazón, miramos nuestras acciones, miramos todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y si estás sin Dios, ya puedes comenzar a percibir que algo falta en nuestras vidas. Finalmente, el Señor vino para poder entregar buenas nuevas. Su vida en este mundo nos muestra un amor al cual nosotros no estamos acostumbrados a recibir. Un amor el cual Él, con acciones, allí en la cruz del Calvario, muestra que lo dio todo por ti. Se entregó en su totalidad para poder rescatarte. Él entrega y predica estas buenas nuevas a los abatidos y venda a los quebrantados de corazón, haciendo esta acción tremenda por ti, tomando cada uno de nuestros pecados, cargándolos allí en la cruz, porque finalmente Él es aquel que había de venir. Él era el que estaba prometido para poder rescatar a su pueblo. Su nombre lo dice, lo vimos en el punto anterior, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y también nos habla de su preexistencia, nos habla acerca de su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y lo cual es tremendo porque el versículo de abajo de Zacarías nos habla acerca de su entrada triunfal. De hecho, esto es un pasaje que es bastante conocido en todo el mundo y es un acontecimiento que también es celebrado el domingo de Ramos. ¿Bien? Entonces ahí se recuerda esta entrada triunfal en Jerusalén y esto lo dijo Zacarías siglos antes de que el Señor entrara a Jerusalén como el rey que había de venir. Porque dice así Zacarías: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tenemos esta imagen, tenemos esta imagen de uno que en su humildad predica el Evangelio a los pobres y sana a aquellos que están quebrantados de corazón, pero también nos muestra otra parte de su vida como el rey que había de venir. Nos muestra a uno que nació de forma completamente humilde, un rey humilde, que nace en un pesebre. Los mismos magos lo fueron a ver y cuando llegaron a donde Herodes, lo primero que dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Claro, Herodes no sabía dónde ponerse, porque efectivamente él estaba de forma ilegítima allí en el trono. Pero este rey que venía desde toda la genealogía de David, era el hijo de David, el Mesías prometido, así como se le prometió a David que el Mesías saldría de su casa, este rey nace humildemente en un pesebre. Este rey vive humildemente en medio de su pueblo, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, se nos dice en su palabra. Este era el rey.
que había de venir. Y posteriormente, en su muerte, este rey también es reconocido. Cuando toda una compañía de soldados legionarios lo rodean, le colocan un bastón, le colocan una corona de espinas, le ponen un manto de escarlata y le dicen, salve rey de los judíos, y posteriormente en la cruz es clavado con un título que dice, el rey de los judíos, escritos en latín, en griego y en hebreo, para que todos vieran y todos supieran quién era este rey que había de venir, así como nos dice Zacarías en su entrada triunfal en Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Y lo cumplió en su totalidad, en su nacimiento, en su vida y también la cumple en su muerte, muriendo como el peor de los malhechores, de forma humilde. Humilde, el rey justo y el rey salvador. Durante su vida, como dice arriba en el título, Jesús cumplió cada profecía que apuntaba al Mesías prometido. Y este Mesías prometido venía con un propósito. Todo apuntaba hacia su misión final. Y esa misión final es morir, morir en la cruz. Es entregar su vida para poder rescatarnos. Esa era su misión. Poder ir y entregarse como sacrificio perfecto para poder cargar con los errores nuestros, no con sus errores. Y eso es lo que vamos a también leer en unos segundos más, cuando pasemos ya al tercer punto. Lamento el tiempo, hay muchos otros versículos que nos hablan acerca de la vida del Señor y cómo Él la fue cumpliendo a cabalidad. Isaías nos da una cantidad de detalles extraordinarios sobre lo que Él hizo en este mundo. Nos habla acerca de su predicación de buenas nuevas, nos habla acerca de vendar a los quebrantados de corazón, de esta acción de poder tomar este corazón quebrantado y poder vendarlo con sus propias manos, una forma metafórica de la actitud y la compasión, misericordia, amor que tenía el Señor con los suyos, tocando a leprosos, cosa que nadie más hacía, sanando ciegos, dándoles vista. Escuchamos también en la mañana cómo el Señor dio vida a su amigo Lázaro y cómo amó también a sus hermanas. Y así nos muestra cómo él proclamaba el año de la buena voluntad de Jehová y a consolar a todos los enlutados. Ese es el Señor, porque Él está vivo. Por supuesto, hablamos de la cruz, pero Él no está en la cruz. Hablamos de su muerte, pero Él no está muerto. Él está vivo. Y me gustaría poder tomar este tercer punto. El tercer punto, que finalmente es el clímax que se define en todo este plan. En todo este plan perfecto que viene desde antes de la fundación del mundo, como nos hablaba Miqueas, de este Mesías preexistente, eterno, que vendría para poder dar su vida en la cruz. Y esto lo vamos a leer en Hechos capítulo 3 versículo 18. Voy a leer la versión que les dejé ahí. Y dice, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. No hay otro camino para poder cumplir este plan perfecto. Todo lo que estaba ocurriendo en su vida estaba perfectamente planificado. Todo lo que ocurrió allí en Getsemaní estaba perfectamente planificado. Él sabía lo que iba a pasar. Por eso estaba con sus discípulos más cercanos y les instaba a que oraran y que no cayeran en tentación. Pero llegando la prueba, cayeron rotundamente, lo dejaron solo. Y Pedro lo negó 3 veces más adelante. Muchas veces lo vemos en nuestra vista humana como una derrota que haya quedado solo, que haya sido llevado a la cruz en debilidad, pero no es así. Todo esto apuntaba, apuntaba a lo que él iba a realizar. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca
del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Él tenía que pasar por esos juicios. 5 juicios pasó durante esa noche, previa a ser crucificado. Y aún así, no se dio justicia. Él enmudeció, él cayó su boca. Así como lo podemos ir leyendo también en, en Isaías, por ejemplo, Isaías 53, que nos habla acerca de su sufrimiento allí en la cruz del Calvario. Nos habla acerca cómo Él fue herido por nuestras rebeliones, cómo fue molido por nuestros pecados. Y de hecho lo vamos a aprovechar de leer. Son solo 2 versículos. 5, 6 son 3 versículos. Bien, vamos desde el versículo 5 al versículo 7, Isaías 53, solo para poder contextualizar. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Getsemaní, sí, se dejó apresar, como leíamos al principio en nuestro texto base. Todo esto tenía que ocurrir para que se cumpliese la escritura. Baja tu espada, le decía Pedro. Vemos los juicios, cómo él enmudeció y no abrió su boca. Y finalmente, en su muerte, él fue angustiado y él fue afligido. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Finalmente, este plan redentor tiene su clímax allí en la cruz. Por temas de tiempo no alcanzaré a leer el Salmo 22, pero sí nos muestra detalles específicos de su crucifixión. Nos habla acerca, como dice ahí, el reparto de sus vestiduras y cómo comienza este pasaje que nos habla con una de las frases de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo momentos antes, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él fue herido por nuestras rebeliones y él fue molido por nuestros pecados. ¿Y sabes lo que ocurrió allí? Porque este castigo de nuestra paz fue sobre él. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús tomó cada uno de nuestros pecados. No los tomó como comprarlos al por mayor, sino que se encargó de tomar cada uno y cargarlos en su cuerpo, consciente de lo que había de ocurrir en unos momentos más. Él fue clavado de manos y pies. Antes fue golpeado, fue azotado, su cara desfigurada. Todo el proceso de crucifixión nos muestra de una forma tangible, de una forma gráfica, lo que nos muestra lo que hace el pecado en el cuerpo y en la vida del pecador. Nos muestra lo que finalmente nos produce en nuestro interior. El pecado es nuestro enemigo y nosotros convivimos con él. El pecado nos busca destruir y aún así continuamos aceptándolo, continuamos incluyéndolo en nuestros planes, en nuestra vida diaria, y seguimos cayendo y cayendo por nuestra naturaleza caída. La cruz nos muestra gráficamente el pecado, la maldad, lo que le hizo al mundo a su Salvador, a sus hijos. Y fíjense que el Señor, viendo todo esto, después de ser golpeado, mientras lo estaban crucificando, sus palabras fueron las siguientes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo que vinimos leyendo unos momentos antes, que nos muestra a nuestro Salvador siendo
el que iba a sanar a los quebrantados de corazón, los ve como aquellos hombres que están perdidos y que no saben lo que están haciendo. Y por eso pide perdón a su Padre, porque aún hay misericordia en él. Y él sí tenía el control de todo lo que estaba pasando. Él está cargando con nuestro pecado, con tu pecado, con tus errores. ¿Y por qué hace esto? Porque nosotros somos incapaces de poder cargar con nuestros propios pecados y pagarlos. Él hace esto por amor a nosotros. Él hace esto para poder rescatarnos. Y si te fijas, Dios hizo todo un plan redentor para la humanidad. Y en esta tarde estás escuchando de Él y tienes la oportunidad de ser partícipe. Todo un plan que fue ideado desde antes que Dios creara el mundo, que Dios creara a Adán y Eva, y ya estabas allí en su corazón. Y es precioso pensarlo, cómo el Señor veía nuestros pecados y aún así en esta tarde no nos rechaza, no te rechaza, porque si tú clamas a Él, Él te va a escuchar. Clama a mí y yo te responderé. Es una parte de su escritura. El Señor escucha las oraciones de aquellos que están clamando por ayuda, pero en la cruz hubo silencio, para que tú no tuvieses silencio. El Señor llevó el castigo que nos trae paz, para que tú en estos momentos y en un futuro que puede ser cercano o lejano, no recibas ese castigo en un lugar llamado infierno, porque aquel que no cree ya ha sido condenado. Esa es la realidad de las personas sin Dios. Aquellos que no han creído ya están condenados, pero tienes la oportunidad en esta tarde de poder cambiar ese rumbo, aceptando a Cristo como tu Salvador, aceptando que todo lo que has estado leyendo en esta media hora lo hizo para poder rescatarte. Todo este camino que el Señor pasó por este mundo lo hizo para poder culminar finalmente en la cruz. Y así, de hecho, es como ya vamos a ir terminando. Y tengo este versículo porque muestra gráficamente que Él siempre tenía el control, que Él sabía lo que estaba haciendo, que Él como sustentador de todas las cosas sostenía la cruz, sostenía los clavos, sostenía sus propios músculos, sus respiraciones, sostenía los músculos de aquellos que lo golpeaban. Es tremendo pensarlo así. Él aún así continuaba en su misión, cargó con el castigo de nuestra paz. Y viene este versículo que dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras, nuevamente, su vida fue cumplir las escrituras, en su nacimiento, en su vida e incluso en su muerte, minutos o segundos antes de poder entregar su espíritu. Dice, y para poder cumplir las escrituras, puedes confiar en Él perfectamente. Él la cumplió en su totalidad para poder rescatarte. Puedes confiar en aquel que cumplió las escrituras en toda su vida y llevó a cabo un plan de salvación perfecto. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed, citando al Salmo 69. Y había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Y después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Es una palabra en griego que nos dice, ya está todo pagado. Y si Jesús dice que está todo pagado, es que está todo pagado. Y no tienes nada más que agregar. Él ya lo hizo todo por ti. Solo tienes que creer. Y esto es una... Y el versículo termina con algo que es muy humano. Porque Él inclinó la cabeza y entregó su espíritu. O como dice otras versiones, expiró, murió.
no se desmayó, no perdió el conocimiento. Él murió. Él entregó su vida y lo hizo para poder rescatarnos, para poder rescatarte a ti. Y puede ser en esta tarde. Por lo tanto, en conclusión, la muerte de Cristo en la cruz fue el centro de este plan. Él envió a su Hijo unigénito para poder morir y entregar su vida para poder rescatarnos. Esta imagen que está atrás refleja un poco su resurrección, porque Él, después de morir, resucitó de entre los muertos. Y el Salvador que quiere rescatarte está vivo. El Salvador que quiere darte vida está vivo. Tiene el poder de poder salvarte. Él venció a la muerte, venció a todos sus enemigos en la cruz, porque resucitó de entre los muertos. Tienes toda la confianza de que nuestra fe está fundada y está fundamentada. Todo lo que te estoy hablando, los profetas lo venían diciendo y finalmente con su resurrección nos confirma que Él sí venció y venció a la muerte. En la cruz venció a todas las huestes celestiales, venció a Satanás con su muerte, con su triunfo, pagando los pecados de todos nosotros. Confía en Él, acéptalo como tu Señor, como tu Salvador. La puerta está abierta, la tumba está vacía. Tienes toda la certeza para poder creer. Acéptalo. Él todo y todo este plan Dios lo construyó para poder rescatarte, para poder rescatarme. Tienes la oportunidad de orar ahora y aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Todo estuvo siempre bajo control y el Señor cumplió las Escrituras en todo. Que el Señor bendiga su palabra en, en esta primera parte. Buenas tardes, vamos a continuar en esta segunda parte y les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Vamos a tomar una porción de la escritura que probablemente la mayoría ya conoce y ha escuchado. eh, a modo de preámbulo, es importante considerar que dentro de las escrituras, la enseñanza que tenemos en los evangelios de parte del Señor Jesús con respecto a cualquier tema que Él quisiera plantear, se caracterizaba frecuentemente por el uso de historias que eran ficticias, eh, que eran tomadas de la vida cotidiana y que eh, el Señor usaba para enseñar una verdad eh, doctrinal que a lo mejor no era tan evidente si no se hubiera usado esa historia cotidiana. Eh, Obviamente nunca hubo un ser que bajaba eh, y que fue asaltado y que luego un samaritano lo toma y lo lleva al mesón. Esa es una historia que el Señor diseña en su imaginación. Nunca hubo un eh, mercader que vende sus perlas. Son todas historias que obviamente no son fantásticas, son extraídas de la vida cotidiana, pero que no se dieron y que el Señor las diseña para enseñar una verdad que obviamente es más profunda. Menciono esto porque vamos a ver ahora una historia que busca enseñarnos una verdad y esta verdad tiene que ver con el infierno. Y uno quizás pudiera esperar que para hablar acerca del infierno el Señor hiciera lo que hace normalmente, que es diseñar una historia, una parábola, algo que no fue real, con respecto a lo que es la vida en el más allá, el cielo y el infierno, y de esa manera enseñarnos algo con respecto a esa faceta de la existencia. Pero curiosamente lo que hace el Señor
no es inventar una historia. Una característica de las parábolas, de las historias inventadas que el Señor diseña, es que nunca tienen un nombre propio, nunca se refiere a personas con nombre propio. Es cierto mercader, es cierta persona, es cierto hijo con su padre, siempre son ciertas personas sin un nombre específico, pero la historia que vamos a ver ahora trae nombres específicos, habla de un hombre que tiene un nombre, Lázaro, habla de Abraham, habla de Moisés, y entonces parece que para el Señor el tema del infierno tiene una seriedad tan especial, tan distinta, que no puede contentarse con simplemente inventar una historia, sino que tiene que mostrarnos algo que al parecer realmente aconteció para mostrarnos de qué se trata lo que quiere decirnos. Y entonces ustedes ya se están imaginando y están deduciendo cuál es el párrafo, cuál es el pasaje que vamos a leer. Y efectivamente vamos a leer en Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante. Vamos a leer este pasaje y luego veremos cómo del tema, de la historia que se encuentra en este párrafo, surgen una serie de advertencias. Podríamos llamarlas las advertencias que nos da el infierno con respecto a lo que es nuestra vida y con respecto a lo que hacemos en nuestra vida, con respecto al mensaje que Dios tiene para nosotros justamente en esta vida. Vivimos una vida bastante ocupada, vivimos una vida bastante ajetreada, tenemos miles de cosas que hacer, tenemos miles de proyectos que cumplir, tenemos miles de tareas cotidianas que llevar a cabo en el día a día que nos llenan la cabeza, preocupaciones, proyectos, objetivos, etcétera. En estos momentos quizás sería bueno hacer un alto, hacer una pausa y darnos un pequeño tiempo para salir de ese ajetreo y considerar lo que se nos advierte justamente en este párrafo. Vamos entonces a Lucas capítulo 16 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado acá y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí, entonces, la lectura. Y, por supuesto, podemos, a la luz de lo que tenemos acá, les decía yo, deducir 3 grandes advertencias que este pasaje nos entrega a la luz de la vida ocupada y ajetreada que podamos llevar. Vamos a verlas uno por una. ¿Cuál es la primera advertencia que nos entrega este pasaje? La primera advertencia y sugerencia, imperativo y recomendación que podemos deducir de este pasaje es la siguiente. Busca, estimado, estimada, busca que Dios conozca tu nombre. Esa es la primera advertencia y voy a desarrollar esto para que entendamos
¿A qué me refiero con esto? Busca que Dios conozca tu nombre, busca que Dios te conozca a ti. ¿Qué nos dice el pasaje? Nos muestra dos realidades que son diametralmente distintas, dos hombres y sus vidas aquí en la tierra, y obviamente quizás uno pudiera deducir a la luz de lo que acabamos de leer que la Biblia quizás tiene cierta predisposición a condenar a los ricos y a quizás favorecer a los pobres, y entonces por eso acá hay un rico y hay un pobre, y el rico se va al infierno y el pobre se va al cielo, porque eh, obviamente el rico por ser rico es malo y el pobre por ser pobre es una buena persona, humilde, y la verdad es que no es así, la Biblia no funciona de esa manera. La misma historia nos muestra en el cielo, por así decirlo, a Abraham, que fue una persona excesivamente rica, de mucha posesión material, y sin embargo está ahí en el lugar de honor, en el paraíso. Y por otro lado, la Biblia también condena al perezoso que llega a la pobreza producto de su pereza. No va por ahí la idea de la historia. Tampoco se trata de que por sufrir obviamente, como has sufrido tanto en esta tierra, vas a luego de vivir tu vida de sufrimiento en esta tierra a ser recompensado con placeres en la otra vida. La Escritura nunca enseña eso. Nadie que sufra por el solo hecho de sufrir se va a ganar el cielo. No se trata de eso y la palabra, como veremos en algún momento más, se encarga de demostrarnos que este no es el punto justamente de esta historia. La idea, la verdad, es otra, y es que fíjense ustedes, aquí hay una persona que lo tiene todo. Es una persona que todo lo que cualquier humano soñaría con tener, esta persona lo tiene. Es una persona que está viviendo el sueño, en términos coloquiales podríamos decir, está viviendo el sueño del pibe. Todo lo que ustedes pudieran imaginar que es placentero en esta vida, esta persona lo posee. Ahí donde dice que tenía cierto vestido, donde dice que hacía banquete todos los días. Colóquenle ustedes lo que a ustedes les gustaría o pensarían que sería el sueño de cada persona tener, y tiene una descripción de lo que estamos hablando en estos versículos. Es una persona que lo tiene todo, todo lo soñado, esta persona lo tiene todo excepto una cosa. Hay una cosa que esta persona no tiene. ¿Saben lo que es? Un nombre. No tiene nombre. Si ustedes leen la historia, lo que se van a dar cuenta es que esta persona es simplemente el rico. No tiene absolutamente ninguna identidad. Es simplemente el rico. Por otro lado, tenemos a alguien que no tiene absolutamente nada. Ni siquiera es capaz de comer migajas. Ni siquiera tiene salud. Se nos dice acá en la historia que estaba echado a la puerta. La idea acá es de que alguien lo había llevado y lo había dejado ahí, echado en la puerta, lo había lanzado a la puerta. Probablemente podemos deducir de esto que Lázaro era alguien que tenía cierta enfermedad en su extremidad, a lo mejor era lisiado, paralítico, pero era alguien que estaba ahí, que no podía moverse. No solamente estaba echado ahí, sino que estaba lleno de heridas. No había salud. De hecho, ni siquiera tiene dignidad, porque luego se nos muestra que venían los perros y lamían sus heridas. Y aquí no se trata de una idea quizás tierna y romántica del perrito siendo el mejor amigo del hombre y que se compadece de este ser que está ahí tirado y le lame las heridas. No, el perro en el mundo judío, en el mundo hebreo, era más parecido a una hiena, a un chacal que el perro doméstico que nosotros conocemos. Eran conocidos por comerse los cadáveres de las personas que quedaban en la calle, y por lo tanto que vinieran perros y le lamieran las llagas acá, no es una figura tierna, es una figura casi parecida a que alrededor tuya haya cuervos y carroñeros para poder comerse tu cuerpo mientras aún estás vivo. Esa es la idea del mendigo acá. Esto es una persona que no tiene absolutamente nada, es un muerto, podríamos llamarle, en vida, pero tiene algo que el otro no tiene, y es un nombre. Se nos habla de él por su nombre. Él es Lázaro, o Lázaro, la verdad, es una derivación eh, griega del verdadero nombre de esta persona, que probablemente era hebrea, y que es Eleazar. Eleazar, Dios en mi ayuda. Ese es su nombre, Dios en mi ayuda. Hay un rico que se ayuda a sí mismo, quizás se ayuda a sí mismo demasiado por todo lo que tiene, olvidándose del resto, y aquí hay otro hombre que tiene un nombre, Eleazar, Dios en mi ayuda. Él
es mi única ayuda. Y obviamente, esto es lo importante. Hay una persona que lo tiene todo, pero para Dios es un completo desconocido, no tiene nombre. Hay alguien que no tiene nada, pero Dios lo conoce. Ese es Eleazar. A él lo conozco. Él es mío, me pertenece. Y la pregunta entonces, y la idea acá que tenemos que hacernos como pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Tú puedes saber mucho acerca de Dios. Puedes haberte sacado un 7 en todas tus clases de escuela dominical, puedes haber conocido versículos de memoria durante toda tu vida, desde que tienes conciencia yendo a algún lugar a congregarte, sea cual sea la denominación a la que puedas a lo mejor haber pertenecido o pertenezcas actualmente, puedes tener muchos conocimientos teológicos acerca de Dios a lo mejor también. La pregunta no es cuánto tú conoces a Dios, sino si Dios te conoce a ti. Porque aún después de todo esto que acabo de mencionar, puedes perfectamente llegar a las puertas del cielo y escuchar de parte de Dios decir, yo no te conozco, nunca te conocí. Tu nombre no está escrito, tu nombre no es conocido para Dios. ¿A quiénes conoce Dios? Las escrituras son claras. Dios nos dice que Dios conoce a los suyos por su nombre, a los que creen en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Dios te conoce? ¿Dios conoce tu nombre? ¿Eres un hijo suyo? ¿Has creído en Él como Salvador? Escuchábamos hace unos momentos atrás acerca de la obra del Señor Jesús. ¿Has reconocido tu condición de perdido delante de Dios? ¿Has confesado y has pedido perdón por tu pecado y has pedido a Cristo que aplique su obra a tu vida? ¿Te conoce Dios? ¿Conoce Dios tu nombre? ¿O eres como este rico? Esa es la primera advertencia que nos hace el pasaje. Asegúrate de que Dios te conozca a ti. Asegúrate de que Dios conozca tu nombre. Segunda advertencia. Hoy es el tiempo para buscar a Dios. Eso es lo otro que nos dice el pasaje. Hoy es el tiempo a Dios. ¿Saben? Hay otra probable razón por la que a Lázaro se le menciona por su nombre y al rico simplemente se le llama como el rico. Todos nosotros hemos sido creados originalmente por Dios para que nuestras vidas giren alrededor de algo o de alguien, para que alguien sea el centro o algo sea el centro de nuestras vidas, para que alguien esté en el trono de nuestra vida y toda nuestra vida gira alrededor de ese alguien o de ese algo. Originalmente nuestras vidas han sido diseñadas para que la persona que esté en el centro de nuestra vida y nuestra vida giren alrededor de él es Dios. Dios nos ha diseñado para que Él sea el centro, el sol alrededor de quien orbitan todas nuestras vidas. Y la esencia del pecado, de lo que nosotros hemos hecho desde que tenemos conciencia, es justamente sacar a Dios de ese trono y colocar otra cosa ahí. La más común, por supuesto, somos nosotros mismos, como el centro en el trono de nuestras propias vidas. Pero hay otras cosas también. ¿Saben cuál es el problema? Que cualquier cosa que nosotros coloquemos ahí en el trono, que no sea Dios, a la larga nos va a destruir. En un principio va a ser placentero probablemente, en un principio va a ser muy agradable, nos va a dar ciertos logros, nos va a dar cierta sensación de plenitud, pero a la larga eso que está ahí, si no es Dios, va a terminar apoderándose de nosotros, destruyéndonos y haciendo de nuestras vidas algo miserable, angustiante, terrible, y no solamente destruyendo nuestras propias vidas, sino destruyendo las vidas de las personas que nos rodean y que probablemente pudieran haber sido edificadas en vez de destruidas. Esto fue lo que pasó con este hombre, y probablemente por eso es el rico. Es el rico porque su identidad gira alrededor de sus propias riquezas. Su vida pudiera resumirse en sus riquezas. No, no le importa nada más que sus propias riquezas. Y eso quizás en vida lo lleva a disfrutar algunas cosas, pero llega al punto donde esa realidad de centrarte en algo más se va a extender por toda la eternidad y va a llegar a un punto de no retorno, donde simplemente no vas a poder centrarte en otras cosas y vas a terminar destruyéndote por toda la eternidad. Eso es lo que pasa justamente en esta historia. Fíjense en esta progresión. Todo tenemos conciencia, ¿cierto? De ese
pasaje que tenemos en el versículo 26, donde se nos habla de esta gran cima que hay entre Abraham y Lázaro, que están siendo consolados, y el rico, por otro lado, que está siendo atormentado, y esta gran cima, esta gran pared infranqueable que hay, o abismo infranqueable que hay entre medio, que es absolutamente imposible de cruzar, que hay y que impide que haya alguna reversión en esta historia. Todos tenemos esa imagen más o menos clara, ¿verdad? Fíjense, sin embargo, que esta barrera entre el rico y Lázaro no siempre fue infranqueable. Noten lo que aparece en el versículo eh, 20. Dice que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado, fíjense, dice, a la puerta de aquel. ¿Notan esa idea? A la puerta de aquel, del rico. Hay una puerta que separa la vida de este hombre rico y la vida de Lázaro. Una puerta que probablemente se mantuvo cerrada, porque este hombre jamás intentó acudir en ayuda de Lázaro. Una puerta que se mantuvo infranqueable durante toda la vida de este hombre rico, pero que no era infranqueable. Es una puerta. En cualquier momento pudiera haberse abierto y este hombre pudiera haber entrado a donde estaba Lázaro, o salido de donde estaba Lázaro, y poder haber ayudado a este hombre. Pero no lo hizo. Y eso que pudiera haberse revertido en cualquier momento en esta vida, una vez que ambos mueren, se transforma en una pared infranqueable. El problema es que en la realidad, quien termina en tormentos no es Lázaro, sino que es este hombre que ha sido poseído por su propia riqueza. Y entonces la advertencia que nos deja este pasaje es: preocúpate, preocúpate de hoy buscar a Dios, porque hoy es el momento aceptable. Va a llegar un momento donde esto va a ser absolutamente irreversible. Hoy es el momento, como dice el apóstol Pablo, hoy es el momento aceptable, ahora es el momento aceptable, hoy es el día de salvación. No dejes para después una decisión que tienes que tomar ahora, antes de que sea demasiado tarde. La invitación, la sugerencia en una tendencia que urge en el ahora es que puedas pensar en esto, en tu vida ajetreada, en tu vida ocupada, puedas pensar en esto. Preocúpate, preocúpate ahora de que Dios conozca tu nombre, de buscar a Dios, de arrepentirte de tu pecado, de pedir por salvación al único que te la puede entregar, que es el Señor Jesús. Esa es la segunda advertencia. Vamos finalmente con la tercera. La tercera advertencia que nos entrega este pasaje es: cree en el Evangelio. O como dice el mismo pasaje, indirectamente en el versículo 30, arrepiéntete. Noten que hay una forma que el pasaje nos muestra de no ir al lugar donde está este rico en tormento, de no llegar ahí, y él lo sabe. Y entonces le pide a Abraham por sus hermanos. ¿Cuál es esa forma? Abraham se la entrega, ¿no es cierto? A Moisés y a los profetas tienen. La forma de evitar llegar a ese lugar está en creer a lo que tenemos en la palabra de Dios. De aquí entonces se nos entrega la verdadera razón por la que el rico está ahí, en un lugar de tormento, y por la que probablemente Lázaro esté en un lugar de consolación. No se trata de que estén aquí porque el pobre sea pobre y porque el rico sea rico. Se trata de si se han arrepentido, escuchando a Moisés y a los profetas. De Lázaro no se nos dice, pero podemos deducirlo por su nombre, ¿verdad? Dios es mi ayuda. Del rico lo tenemos claro. Para el rico, Moisés y los profetas no son suficientes. Cuando Abraham les dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, el rico dice, no, eso no es suficiente, eso no sirve, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más fantástico, que un muerto resucite y vaya y muestre su obra milagrosa, y ahí entonces podrán arrepentirse las personas. Indirectamente quizás estaría recriminando a Dios, porque a él no le dieron esa oportunidad de que alguien resucitara de los muertos y llegara donde él. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que para este hombre que estaba ahí en el infierno, Moisés y los profetas no son suficientes.
es necesario algo más. Y entonces Abraham le responde, mira, si no crees a Moisés y a los profetas, si no crees a lo que dice la palabra de Dios, aun si llegara alguien resucitando de los muertos, tus hermanos, y por ende tú tampoco, hubieras creído. Y efectivamente eso es lo que pasó. Noten que la historia termina ahí, queda inconclusa, no se nos dice qué pasó después, pero eso es con un propósito, porque el Señor le está contando esta historia precisamente a los hermanos proverbiales de este hombre rico, a los fariseos, a los hombres religiosos de la época, que tenían mucho dinero y que confiaban en su riqueza, nos dice Lucas en los versículos anteriores, y que se burlaban de las enseñanzas que entregaba el Señor Jesús. ¿Saben qué? ¿No les parece coincidente que otro hombre llamado Lázaro, probablemente no es el mismo que aparece acá, pero tiene el mismo nombre, lo escuchábamos en la mañana, haya llegado a este mismo paraíso y luego de más de 3 días haya vuelto nuevamente a la vida? ¿Saben lo que pasó con ese otro Lázaro? Cuando fue y testificó, muchos creyeron en él. ¿Saben lo que hicieron los fariseos? Querían matarlo, porque por culpa de él otros estaban creyendo en Jesús. ¿Se fijan? Si no crees a Moisés y a los profetas, aun si otro se levantara de los muertos, tampoco le van a creer. Tenía razón Abraham, por supuesto que sí. Y más importante todavía, y probablemente esto te afecta a ti personalmente, el que estaba contando esta historia murió, fue a este mismo lugar y al tercer día resucita. Y actualmente en su poder de resurrección estamos entregando este mensaje. Y la pregunta es, ¿tienes a Moisés? ¿Tienes a los profetas? El mismo Jesús dice, más adelante en este mismo evangelio, que Moisés y los profetas testificaban acerca de él, de que él iba a morir, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Hay uno que ha resucitado de los muertos. Y el mensaje que se está entregando testifica que él es el que tiene poder para salvarte. Y la advertencia que te entrega este pasaje es, tienes las escrituras, tienes a Moisés y a los profetas, tienes a alguien que ha resucitado de los muertos. Cree en el evangelio. Cree en lo que Moisés y los profetas testifican, en tu condición perdida, en tu destino inexorable, que es este mismo lugar de tormento, si no aceptas a Cristo como tu Salvador. Confiesa esto delante de Dios. Pídele al Señor en oración que te salve. Cree en el Evangelio. Esa es la tercera advertencia que nos entrega este pasaje. Las tres advertencias del infierno. Preocúpate de que Dios te conozca a ti. Hazlo hoy. Hoy es el tiempo aceptable, antes de que sea demasiado tarde. Y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Quiera el Señor que esa sea la decisión, si alguno no la ha tomado, que refleje tu vida en esta tarde. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos darnos cuenta de paciencia, de cómo tú llamas una y otra vez, como dice tu misma palabra, todo el día extendí mis brazos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Reconocemos nuestra condición rebelde, contradictora, ofuscada, metida en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios proyectos. Todos hemos vivido esto, no nos creemos mejores que nadie. Si te hemos recibido como salvadores solo por tu gracia, porque tú has obrado nuestro corazón, y es por eso que terminamos dirigiéndonos a ti, porque nadie puede por su propia cuenta volverse a ti, es necesario que tú obres en el corazón, y es por eso que rogamos para que tú obres en el corazón de alguien en esta tarde que no te ha aceptado, que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador, para que tú puedas obrar en su vida. Quedamos agradecidos delante de ti por tu palabra, por el Evangelio que transforma vidas y que ha transformado también las nuestras. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.